El canal del Congreso presenta. Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musal y me da muchísimo gusto saber que me acompañan en este programa que analiza el acontecer mundial y las claves de la política internacional. El día de hoy nos concentramos en la cumbre del G7 que tuvo lugar en Hiroshima, en esta ciudad japonesa, en donde el grupo de las 7 economías más industrializadas del mundo, aquellas que concentran el 27% del PIB global y el 52% del gasto militar, se reunieron para abordar los grandes desafíos de la gobernanza global. En este programa revisamos las prioridades que estableció Japón como presidente del G7, las rivalidades geopolíticas de Occidente frente a China y a Rusia, y también pasamos revista sobre la región del Indo-Pacífico y la importancia del sur global. Les pido por favor que me acompañen. Los líderes de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Japón y la Unión Europea se reunieron en Hiroshima para atender los grandes desafíos de la gobernanza global. El grupo de las 7 economías más industrializadas del mundo que han priorizado el diálogo informal para tomar decisiones frente a un mundo lleno de amenazas y tensiones. La guerra de Putin sobre Ucrania, los embates económicos, la crisis energética, el alza en los precios de los alimentos y la catarsis climática que se suma a la necesidad de reformar a las instituciones multilaterales ante la preeminencia de los unilateralismos y minilateralismos que amenazan con desfundar los principios de la universalidad global. Japón preside los trabajos del G7, el grupo de las 7 economías más industrializadas del mundo que se reunieron en Hiroshima para abordar los grandes desafíos a la gobernanza global. Desde el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, este recinto cultural ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, nos acompaña Víctor Kerber Palma. Él es profesor del ITAM y director, cofundador del Centro de Estudios Japoneses de la UDG. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias. Nos acompaña Emilio Lezama, él es escritor y analista internacional. Emilio, bienvenido. Y Pedro Arturo Aguirre, él es escritor, periodista y también analista político. Bienvenidos todos. Gracias. Víctor, ¿cuál es el papel que está desempeñando el G7 en la gobernanza política global? Bien, el G7 es un organismo que se creó desde los años 70 y se ha reunido regularmente. Como su nombre indica, son 7 países que concentran una buena cantidad del Producto Interno Bruto Mundial. Estados Unidos y Canadá por parte de América, hay 4 de Europa, son Italia, Gran Bretaña, Alemania y Francia. Y está Japón. Japón es el único país asiático que está representado en el G7, pero en esta ocasión tiene un papel importante como anfitrión, y porque buena parte de los problemas mundiales, que son a los que se dirigen los temas del G7, están en esta esfera del mundo, en Asia. Entonces a Japón le interesa mucho la discusión de temas que tienen que ver con su ámbito geopolítico. Emilio, ¿qué tanto realmente influencia el G7 en la toma de decisiones globales? Sobre todo porque es un organismo, un foro de diálogo informal y sus decisiones no son jurídicamente vinculantes. Mira, yo sinceramente creo que hoy en día el G7 es absolutamente obsoleto como idea, como concepto, como planteamiento. Creo que ellos mismos lo saben, por eso este año han hecho un trabajo tan minucioso en invitar a Brasil, a la India, a otros países para abrir el diálogo. En esencia, como bien lo decía Víctor, pues
Una gran parte del Producto Interno Bruto del mundo se concentra en esta reunión. Pero ¿qué significa hoy en día eso cuando no existe una pluralidad ni regional, ni una pluralidad tampoco de proyectos de gobierno, de proyectos culturales? Y esa es la carencia que tiene el G7, ¿no? Formalmente antes el G8, ahora ya sin Rusia, que es que al final de cuentas todos estos países más o menos piensan igual, más o menos comparten ciertos atributos, es decir, son economías sumamente desarrolladas. Tiene solamente un representante de Asia, el representante más cercano a Estados Unidos históricamente. No hay nadie del sur, no está China, no está India, no está Brasil, no está México. Entonces, creo que si bien tienen mucho poder, sin duda por el poder económico que ejercen, cada vez más sus decisiones tienen menos legitimidad y por lo tanto menos fuerza. Cuando no están los actores en la mesa, como los que acabo de mencionar, pues se pierde cierta capacidad de diálogo, capacidad de influencia en el mundo, y eso es lo que me parece que está pasando hoy. Pedro, ¿estás de acuerdo? ¿Un grupo exclusivo pero a la vez excluyente? Algo de cierto, pero bueno, haciendo un resumen muy rápido. El G7 nació en 75 con la famosa cumbre de Rambouillet, impulsados por dos grandes estadistas de la época, Valéry Giscard d'Estaing y Helmut Schmidt. La idea era económica, sobre todo era la cumbre económica de las 7 potencias más industrializadas del mundo. Sin embargo, a partir de los 80s, el rubro económico fue perdiendo importancia y fue cobrándolo el político. Y se empezó a constituir en una coalición que tuvo su efectividad frente a la Unión Soviética en la época de la Guerra Fría. Entonces pesó a final de cuentas más el tema político de cooperación política que el económico o que el de otros rubros que se han ido incluyendo con más o menos poco éxito en realidad. Pero lo político fue el peso fundamental durante la Guerra Fría, a final de cuentas desaparece la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque ahí es donde tienen una comunidad de propósito. Cuando hay una coalición de estados, es fundamental que tengan una meta, una identificación común, un piso. Y existía en el G7, en el respeto a los derechos humanos, la promoción de la democracia y el respeto por el derecho internacional. Desde luego todo esto muy cuestionable porque los países del G7 no han sido muy respetuosos a veces del derecho internacional y sus credenciales democráticas a veces flaquean, pero sí tienen esa comunidad de propósito. Ahora bien, lo económico pues fueron cada vez menos relevantes porque viene el surgimiento de las potencias emergentes, China, la India, etc. Sin embargo, el piso común de la defensa de la democracia, la promoción de los derechos humanos, todavía existe. Y eso es muy importante. Claro, el club de ricos amigo de los gringos. Pero que tienen ese piso común a final de cuentas. Defendemos la democracia, promovemos los derechos humanos, me vas a criticar más o menos. Su concepto de democracia. Exactamente, su concepto de democracia, si es que hay otro, lo platicamos otro día. Pero bueno, por lo menos tienen ese piso común. Muy discutible, ciertamente, muy puesto al debate, pero tienen ese piso común que no encuentras en otros grupos. No lo encuentras en el G20, no lo encuentras en los BRICS. ¿Por qué? Porque ahí tienen una gran divergencia de objetivos, a final de cuentas. Bueno, entonces, sí, los países like-minded. Exactamente. Simplemente cerrar en que efectivamente termina la Guerra Fría, viene la recesión internacional, surgen las nuevas potencias. Eso hace que se sienta cada vez más irrelevante al G7, que son economías en una relativa decadencia. Sin embargo, sobre todo, a raíz de la guerra en Ucrania, pues vuelve a tener relevancia la idea de tener un club, una institución que no es institución, un foro, en donde haya una coalición de países que defienden este concepto de democracia común y este concepto de derechos humanos y de derecho internacional con la Carta de Derechos Humanos que todo el mundo ha firmado. Yo creo que la relevancia todavía del G7, si tiene alguna, es un foro de países ricos que sobre todo tienen un concepto común de lo que es democracia, de lo que es derechos humanos y un concepto que pues más o menos ha sido aceptado por la mayor parte de la humanidad por la firma de una serie de documentos como la Carta de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es su relevancia principal, yo creo, en este momento, pero por supuesto habrá que hacer unos cuestionamientos. Víctor, ¿estás de acuerdo? Bueno, yo creo que es un foro que efectivamente ha tenido variantes a lo largo del tiempo. Sí tenía un acento muy marcado en un tiempo
hacia temas económicos, se ha cargado, como lo acabamos de ver en la reunión de Hiroshima, hacia temas eminentemente estratégicos, y ha habido un jugueteo a lo largo del tiempo con las membresías y con los enfoques que dan los países de miembros del G7, este conciliábulo de poderosos que ya no lo son tanto, porque muchos de ellos están altamente endeudados. Estados Unidos, bueno, lo vimos, tuvo que regresar Biden a los Estados Unidos para poder hacer frente al tema de la deuda, pero Japón no es menos, tiene un alto nivel de deuda. Entonces, bueno, son países que tienen problemas ya internos muy, muy acuciantes. Se han vuelto irrelevantes, ¿no? Es decir, Canadá, Italia, digo, no sé qué tanto juegan un papel global, ¿no? Acuérdate que hay soft power también, entonces Canadá, el soft power tiene una cierta... No, pero hay otros actores que están teniendo relevancia y que, bueno, fueron invitados algunos de ellos, la India, por ejemplo, que está emergiendo. Pero no es parte del G7. No es parte del G7, fue invitado. Brasil. Es más relevante que Canadá hoy en día, eso es a lo que me refiero. Probablemente sí. Es decir, la India, Brasil... Pero dentro de lo que yo entiendo que es su relevancia, su piso común de defensa de democracia y derechos humanos, por ejemplo, la India, no sé qué tanto quepa en este momento, Pues es la democracia más grande del mundo, ¿no? Con Modi. Pero sigue siendo el país democrático con más población del mundo, ¿no? Hay una discusión de qué tanto está dejando de ser democrático con un gobierno como el de Modi, que es altamente discriminador con la minoría musulmana. Y otros temas que están siendo sintomáticos. Pero lo que sí es importante decir es que los países del sur global están presionando la agenda internacional y que son países que están desafiando el dominio y la hegemonía del norte y que de alguna manera quieren alterar la estructura del sistema mundo, Emilio. Sí, sin duda. Y que hoy en día, justamente, a ver, la razón por la cual invitan a la India, a Brasil, es porque ya se entiende que no se pueden llegar a acuerdos globales ni tener una trascendencia global sin incluir al sur. Y al sur, y no solamente al sur, sino a las otras grandes economías. Como bien dices, empieza como un foro económico de los países más ricos del mundo y hoy nos encontramos en un modelo en el cual 2 de los 10 países más ricos del mundo, China y la India, no están presentes, ¿no? Por no decir Brasil. Entonces, evidentemente hay un tema de que se tendrá que reconfigurar y repensar y lo están haciendo, tanto así que hay esta invitación. Pero sí creo que es un foro de, digamos, modelos afines, o teóricamente afines, en los cuales se darán palmaditas en la espalda, estarán de acuerdo en los temas esenciales, habrá temas que no trasciendan. Japón quería meter el tema del desarme nuclear en medio de una amenaza de uso nuclear por parte de Putin, no va a prosperar, por más que sea en Hiroshima la cumbre. Estarán de acuerdo en lo de Ucrania, siempre han estado de acuerdo en lo de Ucrania, y donde no encontrarán un punto de acuerdo será en el tema de China. Y creo que eso va a ser finalmente la trascendencia de esto, que creo que a la larga es refrendar lo que ya existía con o sin reunión del G7. No me parece que vaya a cambiar ni alterar nada. Vamos a ver. Bueno, permítanme hacer un corte, regresamos y recordemos que el G7 es el grupo de las 7 economías y democracias más consolidadas del mundo y que sus decisiones no son jurídicamente vinculantes. Regresamos. El Grupo de los 7, conocido como G7, es una organización intergubernamental compuesta por 7 naciones altamente industrializadas y económicamente avanzadas. Los miembros actuales son Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. En conjunto, estos países albergan una población combinada de 777 millones de personas, lo que representa aproximadamente el 10% de la población global. Además, el Producto Interno Bruto conjunto del G7 equivale alrededor del 30% del PIB mundial, cifra que se traduce en aproximadamente 33 trillones de dólares. En cuanto a la superficie territorial, abarcan un total de 20.05 millones de kilómetros cuadrados, cerca del 15% del territorio mundial.
Bajo la presidencia japonesa del G7 se han priorizado dos ejes de trabajo: defender el orden internacional basado en el Estado de Derecho y fortalecer el alcance del sur global, este último el conjunto de países en vías de desarrollo que se encuentran geográficamente ubicados en el hemisferio sur. Sobre este telón se abordaron temas tan importantes como la agresión de Rusia contra Ucrania, el reforzamiento de la región Indo-Pacífico, el desarme nuclear y la no proliferación, la seguridad económica y la necesidad de afianzar el cinturón climático a propósito de alcanzar las emisiones cero neto para el año 2050, siguiendo con los parámetros establecidos por el Acuerdo de París. Otro tema que también robó la atención fue el compromiso de los 7 países para frenar la pérdida de biodiversidad de cara al 2030. Continuamos con nuestra mesa de análisis descifrando los grandes retos de la gobernanza política global vistos desde la óptica del grupo de las 7 economías más industrializadas del mundo. Víctor, ¿por qué Japón decide abrigar la cumbre del G7 en la ciudad de Hiroshima y cuáles son las prioridades que el primer ministro Fumio Kishida ha establecido en esta cumbre? Bien, pues evidentemente a Japón le tocaba ser el anfitrión en esta ocasión. Eligieron Hiroshima porque es una ciudad emblemática. Es la única ciudad, junto con Nagasaki, que han sido bombardeadas y el efecto atómico perduró durante muchos años. Entonces el mensaje que quería emitir Kishida, Japón detrás, es que el mundo tenía que abocarse más hacia la desnuclearización que hacia la concentración de armas nucleares. De hecho, esto es producto también de una presión interna que tiene Kishida, porque la sociedad civil está absolutamente en contra de que existan las centrales nucleares. Lo vieron desde el derrame de Fukushima en el 2011. Entonces, esto es por una parte, pero por otro lado, para Kishida es muy importante la posición estratégica de Japón en medio de 4 potencias nucleares y sin poder tener un ejército regular. Entonces está Rusia, Corea del Norte, que ya es una potencia nuclear, China y los Estados Unidos, que como vimos se están acercando ya con submarinos nucleares hacia la región. Entonces, para Kishida era importantísimo ese tema en particular. Pero ¿no resulta una contradicción, Emilio y Pedro, que se haga en la ciudad de Hiroshima cuando todos los países del G7 están incrementando su presupuesto militar de manera anual? Es decir, o sea, se da un mensaje contradictorio entre la parte emblemática y lo que es el poder duro, Pedro. Bueno, lo están incrementando a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, que es, yo creo que el golpe que ha obligado a este G7 a repensar su importancia estratégica y también a reevaluar su trascendencia en cuanto a un grupo que tiene como fin común la defensa de la democracia y la elaboración de los derechos humanos, que esa es, a final de cuentas, para mí, su principal razón de ser. Entonces, aquí es la famosa contradicción, la paradoja de si quieres la paz, prepárate para la guerra. Vivimos en un mundo en donde todavía hay guerra, en donde todavía hay potencias agresivas, en donde el derecho internacional no ha podido implantarse de forma plena y aceptada por toda la comunidad internacional, y por lo tanto es muy importante que estos países tengan la capacidad defensiva para resistir o para enfrentar un ataque de una potencia como Rusia o eventualmente como China. Esa es una realidad geoestratégica. Pero evidentemente el mensaje pacifista de decir lo ideal es el desarme, rechazar las armas nucleares, buscar la paz y la concordia internacional, eso me parece a mí muy importante. Repito, si hay alguna cuestión que justifique todavía la existencia de este grupo, es eso, que tienen el piso común de la defensa de la democracia y los derechos humanos. Eso es muy importante porque empezar a tener un club en donde metes sin razón de ser a cualquier país, pues entonces empiezas a perder la meta lógica de tener un piso común, unos objetivos que nos lleven a cabo a todos, que nos lleven a una meta común a todos los miembros. Eso me parece fundamental. Emilio, tú has hablado de la crisis del G7, de una falta de relevancia en la política global, pero ¿tú crees que la agresión de Rusia a Ucrania lo reactiva, lo une, lo cohesiona? Es decir, hay un mayor posicionamiento de su identidad.
Permíteme nada más decir una cuestión sobre el tema de Hiroshima, que hay que plantear siempre las cosas como son, ¿no? O sea, los gobernantes, antes que hablarle al mundo, le tienen que hablar a sus poblaciones, a sus electorados. Y la decisión por la cual es en Hiroshima, por la cual se va a plantear este tema que va a fracasar, que está fracasando, tiene que ver con una razón de política interna, ¿no? Y eso se puede vivir sin política exterior clara, como es el caso de México en este momento histórico, pero no se puede vivir sin una política interior, ¿no? Entonces creo que en ese marco es lo de Hiroshima. Evidentemente la guerra en Ucrania vuelve relevante a este grupo en esta coyuntura. Sí. Habría que ver nuevamente qué tan relevante es lo que decide este grupo, porque este es un grupo que esencialmente en el tema de Ucrania está de acuerdo. Y habrá cosas en las que apuntalará su apoyo a Ucrania y cosas en las que quizás no. Pero por eso creo que la interlocución con el resto del mundo se vuelve tan fundamental, porque aquí están los que sí están de acuerdo. Ahora, lo interesante para países como Japón, para países como Corea del Sur, Vietnam, etcétera, etcétera, es que se sienten también bajo el asedio de otros poderes, sobre todo China, ver cuál es la reacción de estos grupos, ¿no? De la OTAN, del G7, ante algo como la invasión de Rusia a Ucrania, porque ellos mismos están midiendo las aguas de qué podría pasar en un escenario eventual de una agresión china, primero a Taiwán y luego a quien tú quieras. Entonces, también es un buen momento para muchos aliados, sobre todo de Estados Unidos y de los grupos a los que pertenece Estados Unidos, de calar las aguas y ver qué tanto conviene y qué tan viable es el compromiso que tiene Estados Unidos con democracias que están lejos de su territorio. Y Ucrania se está volviendo el escenario de testeo de eso, de prueba. Es un punto muy importante lo que estás mencionando, porque yo siento que no es tanto ya el tema de la defensa de las democracias, el mundo libre y los derechos humanos, es la defensa de un segmento del mundo que está en contra de la invasión de Rusia en Ucrania, y lo vimos, o sea, las sanciones que le están aplicando, sanciones adicionales a Rusia, demuestra que la vocación que traían en esta reunión fue sancionar a Rusia. Y de paso, un mensaje para China, porque en el caso de que China tuviera el atrevimiento de invadir Taiwán, bueno, querían dar la idea de que son un grupo consolidado y que tiene un frente común, ¿no? Entonces, muy importante. Sí, bueno, pero bajo ese paraguas, digamos, incluso Zelensky insistió en la cumbre, como lo acabamos de ver, que es una coalición en defensa de la democracia mundial y en defensa de la concordia entre las naciones y el derecho internacional. Evidentemente todo esto es muy cuestionable y al rato a lo mejor vuelve Trump a la presidencia de Estados Unidos y la situación se descompone otra vez para la Alianza Occidental, pueden pasar muchas cosas. Pero esa idea, ese paraguas es el único que yo creo que le da cierta legitimidad, utilidad a este grupo, con todo lo cuestionable que puede ser, y yo lo sé que lo es. Ahora bien, entenderlo también como un foro de diálogo con el famoso sur, ¿cómo le llaman ahora los cursis? Sur global, es importante también, pero siempre ha sido, sobre todo a partir del inicio del siglo XXI, el G7 siempre invita a mandatarios de otros países, inclusive ha ido el mandatario mexicano, no el actual, algunos del pasado, porque lo que quieren también es intercambiar ideas. Trump y Johnson, entre quienes, inclusive propusieron ampliar el grupo a 2 miembros o 3 miembros más formales, que serían Corea del Sur, Australia, hablaron de la India también. Entonces, ese es el paraguas, ese es, digamos, el pretexto, pero que ha sido revitalizado, y lo vimos ahora con Zelensky, por el tema de Ucrania. Hay un tema de que mencionas tú, Víctor, mencionó, de la preocupación sobre la guerra en Ucrania. Y ahí es donde no estoy completamente de acuerdo. Creo que una parte del discurso de Brasil, de la India, del sur global, ha sido justamente no nos interesa tanto Ucrania. Hay África, ¿no? No se está hablando de la desigualdad, de la pobreza, no se está hablando de los grandes problemas de este sur global, porque todo está centrado en la guerra en Ucrania. Entonces, esa es una de las grandes paradojas, ¿no? Que este grupo del G7
tiene que hablar de eso porque es lo único que los legitima y les da poder en este momento, pero sin embargo, al solo hablar de eso, están inhabilitando su capacidad de hablar y de interlocutar con una parte enorme de las potencias económicas del mundo y del poder global de hoy en día. Porque yo creo que ya hoy en día Brasil, India, bueno, incluso México, no le interesa la guerra en Ucrania. No lo digo en un tema humano, sino como un tema prioritario a tratar cuando hay problemas de desigualdad tan grande, problemas globales, que si nos vamos al continente africano, a Latinoamérica, pues evidentemente son prioridades antes de hablar de la guerra de Ucrania. Ahora, podríamos insertar aquí un cuestionamiento, porque efectivamente sí hay un piso parejo en el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, pero por otro lado, no creo que se le dé ya un cheque en blanco de estos 7 economías para combatir, por así decirlo, a Rusia. Es decir, se puede resquebrajar el consenso interno dentro del G7 también. Digo, entonces habría ahí que pensarlo, Víctor, ¿cómo la ves? No, pudiera pasar eso, pero lo que vimos ahora en la reunión de Hiroshima es, ok, ustedes son invitados, Brasil, Indonesia, India, y puede haber disidencias con respecto a lo que el bloque central está decidiendo. Para otros temas globales está el G20, y el G20 se reúne próximamente. Entonces, dejemos en la India, sí, temas que conciernan a los demás para el grupo más ampliado. Sin embargo, aquí lo que vemos es ya un frente común con sus altibajos. Vemos que Macron, por ejemplo, se ha acercado mucho más a China. En fin, hay disidencias, pero no hay una posición tan distante entre ellos. Y por eso lo que dice Pedro, finalmente el punto de acuerdo tendrá que ser Ucrania, es lo que le da relevancia y lo que se puede construir a partir de ahí. Se habla mucho últimamente, de una manera muy optimista, de qué significa o cómo se va a dar una victoria de Ucrania, ¿no? Ya estamos hablando en esos términos. Y es un tema que no es menor porque el G7 tiene que empezar a plantear ese tema. Es decir, la humillación de Rusia es conveniente para el futuro geopolítico de Europa y del mundo. Es decir, la OTAN en Ucrania es lo que queremos y lo que buscamos, o tenemos un punto medio de negociación en la cual se plantee internamente un triunfo para Rusia, un triunfo para Ucrania, y se tiene que plantear porque hay experiencias como la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y con el caso de Alemania y la humillación. O sea, hay experiencias históricas que te dicen, bueno, incluso en el optimismo que en las últimas semanas parece haber sobre el tema de Ucrania, ¿cómo planteas tú el mundo postguerra? Independientemente de cómo termine esa guerra, y creo que eso es lo que el G7 tendría que estar planteando en este momento. Sí. ¿Estamos de acuerdo en vamos a sancionar o no, a elevar las tarifas en ciertos temas o no? Pero, ¿qué significa una victoria de Ucrania? ¿Qué significa una derrota también, ¿no? Hay que plantear el escenario. Y cómo se construye un mundo y un orden global después de eso, sobre todo con la OTAN. Ya estaba el tema de las indemnizaciones. Sí. O sea, la presión a Rusia para que indemnice ya a Ucrania. Y de los crímenes de guerra. Como crímenes de guerra. O sea, como que ya la agenda se adelantó sobre la base de que Ucrania va a ganar la guerra. Pero el tema clave es la OTAN. Es decir, si tú pones a Ucrania como miembro de la OTAN, generas un problema para mañana. Sí, entonces, no resuelves el problema de ahora, pero generas un problema en 5 o 10 años. Entonces, se tendrá que discutir el tema a fondo. Y eso le aplicará también, se hablaba de que Japón quería entrar de una forma simbólica también, es decir, estos otros países que ahora también sienten el asedio de China, sí. ¿Cómo vas a poder construir alianzas militares que no generen conflictos a futuro? Porque hay que entender también el conflicto de Rusia-Ucrania como un conflicto que también hay una cierta parte de Rusia que hay un entendimiento claro de que si tú a Estados Unidos le pones a México aliado con Rusia, va a haber una reacción de Estados Unidos, ¿no? Pero a ver, Pedro, yo creo que eso no está en el debate del G7. Efectivamente, digo, hay una unidad en torno a Ucrania, más armas, más sanciones, de alguna manera más dinero,
Pero por otro lado, lo que también se está platicando es sobre pues, entregar aviones F-16, ¿no? Aviones de combate, sobre mayores sanciones para restringir las exportaciones de diamantes. Eso es lo que estuvo en la cumbre. Y que podría entrar con una escalada. Y eso yo creo que tiene también que ver con otro punto que me parece muy relevante, y que es la falta de liderazgo por parte de las potencias occidentales del G7, en el sentido de dialogar con el sur, con las potencias emergentes, no solo temas económicos y sociales, que son importantes desde luego, sino también acercarse a ellos para divulgar la idea de que aquí hubo una violación al derecho internacional. Una flagrante violación al derecho internacional. Un país que invade otro y que está clamando el derecho de conquista para recuperar territorios que según ellos perdieron y que está prohibido por la Carta de Naciones Unidas y por todo el derecho internacional. Aquí creo que debe haber un esfuerzo mucho más grande por parte de Washington, sobre todo, pero también de Europa, para convencer a la comunidad internacional, a todos estos países emergentes que desconfían de Occidente, con muy buenas razones desde luego, de que esa violación al derecho internacional afecta hoy a Ucrania, pero los puede afectar también después a ellos, porque si empezamos a entronizar y a justificar derecho de conquista, invasiones de países, pues al rato van a ser los países emergentes, cualquiera de ellos. Vietnam, por ejemplo, que hoy está invitado, que tiene la constante amenaza de China, ya no por hablar de Taiwán, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay una falla de liderazgo que habría que reflexionar. Algo está fallando del G7 en el sentido de que sí, bueno, supuestamente tienen este paraguas de la democracia y el derecho, etcétera, etcétera, pero están quedando cortos en convencer al resto de la comunidad internacional, sobre todo el llamado sur global y a las potencias emergentes, a que tiene que haber este piso también, por lo menos en el tema del derecho internacional, de la no intervención, de rechazar a la guerra como método para la solución de conflictos. Ahora, Pedro agarra, Víctor, el tema de Taiwán, creo que es muy importante. El enfrentamiento, un posible enfrentamiento entre Taiwán, es decir, una posible reincorporación de China a Taiwán, ¿cuestionaría más al G7? El tema de Taiwán es muy especial para China, claro. Desde luego, ¿no? Estoy diciendo una obviedad, pero China juega mucho también con el tema de Taiwán. Una buena cantidad de las inversiones extranjeras que tiene China provienen de Taiwán. Una buena cantidad del comercio que realiza China es a través de Taiwán y de Hong Kong. Entonces, Taiwán tiene un papel importante en la economía china y, digamos, una invasión a Taiwán o una anexión a Taiwán con todos los costos que esto representa es prácticamente un tiro al pie, ¿no? Sin embargo, está la sombra de que China pudiera anexar Taiwán o pudiera agredir a Taiwán. Esto se daría, creo yo, bajo circunstancias ya extremas donde China se ve acorralada, ¿no? Estados Unidos tiene bases militares en Corea, en Japón, en Filipinas también, en Australia. O sea, lo que sienten los chinos es que están siendo acorralados por los propios Estados Unidos. Entonces, es impredecible si pudieran dar el paso para atacar Taiwán, pero bajo las condiciones actuales, se me hace que no es fácil que esa decisión la tomen en corto o mediano plazo. Es más bien seguir jugando con esta posición de dar una expresión de que no estamos conformes con que Taiwán sea el foco de interés de las potencias occidentales y Taiwán es parte de China, punto. Eso es lo que dicen los chinos. Ahora, un tema que es importante comentar porque se habló en la cumbre del G7, Emilio, el tema de la seguridad económica, ¿no? Le hablan, no es el desafío económico, la incertidumbre económica, sino hablan de seguridad económica y también hablaron mucho del tema energético y sobre todo la transición a energías limpias y renovables. El gran rol de los minerales críticos en este momento. Como geopolítico, ¿cómo estás viendo esos temas? Pues mira, creo que son temas fundamentales y que trascenderán el G7, es decir, esos sí son temas que también estarán presentes en el G20 y que se están planteando en otros foros. Creo que lastimosamente, o quizás sea algún beneficio, en esta ocasión el tema de la guerra va a ser primordial, porque también nuevamente cuando hablamos del cambio energético, de los temas
cambio climático y demás, estamos ante un club que más o menos está de acuerdo, es decir, con Trump no, pero en teoría están más o menos de acuerdo, ¿no? Habría que ver si el resto del mundo les va a seguir el camino o no. Yo creo que en esta ocasión es una oportunidad que tienen estos países para demostrar esa cohesión que los habilitó a construirse como un grupo, a presentar esa relevancia global, que creo que sin duda la tienen en este marco, y efectivamente a plantear una agenda que salga de ahí. Es decir, si se logra realmente hablar de estos temas de seguridad económica, de energías, y llegan a acuerdos sobre todo, ¿no? Porque aquí lo único que pueden hacer es llegar a acuerdos entre los países, aunque sean entre algunos de estos países, pues sería un gran éxito para justamente empezar a salir del marco de la G7 y hablarle a otros grupos, a otros países, a otras regiones. Creo que, sin embargo, lo preponderante será el tema de Ucrania, y hay razones para ello, ¿no? Es el tema de relevancia en este momento. Creo que lo que decía Víctor es muy interesante del tema de que China se siente asediado, porque bien lo mencionas, Pedro, que hay un tema de fondo en el cual se está violando el derecho internacional. Pero cuando yo hablaba de las consecuencias del outcome, de lo que vaya a pasar con la guerra en Ucrania, Rusia, me refería un poco a que también los antecedentes obedecen siempre a dos factores. Uno es una presión interna que en China puede existir y que en Rusia existía, y que entonces el gobierno dice, tengo que hacer un acto por la presión interna que hay. Y dos, un asedio real, que creo que la política del G7, dirigida por Estados Unidos, se ha equivocado en el pasado en la manera de tratar con Rusia, con China y con esas zonas geopolíticas. Entonces, si me preguntas, el G7 lo que tiene que también aprender es a enmendar esos errores históricos de cómo Estados Unidos, con sus aliados, G7 claramente, ha asediado a Rusia. Ahora le está haciendo lo mismo con China, y en un futuro podríamos estar hablando lo mismo con India. Se tiene que empezar a replantear la manera en cómo se trabaja con bloques opositores o bloques rivales en ciertos sentidos, ¿no? Muy profundo, muy interesante, pero es que también por otro lado, ¿qué pasaba con Rusia? ¿Qué ha pasado históricamente con Rusia? Rusia ha sido, desde siglos hace, una potencia agresiva, y sus vecinos la han padecido una y otra vez, desde la época de los zares, pasando por la época de la Unión Soviética, hasta el presente. Entonces, cuando vemos que Polonia, la República Checa, Hungría en su momento pidieron entrar a la OTAN, no fue simplemente por capricho, tenían un antecedente histórico muy relevante para buscar una alianza defensiva frente al quien siempre los estuvo agrediendo, y después pasó con los países del Báltico, etc. Rusia tiene una historia imperialista y tiene una concepción también imperialista que sigue defendiendo ahorita. Lo que quiere Vladimir Putin es que le devuelvan su espacio de influencia. Una concepción que a mí me parece decimonónica, pero bueno, es la que priva para allá. Yo por eso no veo que hayan asediado a Rusia. Yo sí veo que esta expansión de la OTAN fue con el propósito de defenderse de un enemigo que los asedia, él sí, a estos países desde hace siglos. Una potencia agresiva también ha sido una potencia agredida. Y eso es el punto de vista de Rusia. Si no se justifica la guerra, pero desde el punto de vista de Rusia, somos una potencia que ha sido agredida. Y está Napoleón, y está Hitler, y otros casos, y hay una gran planicie, ¿no? Y ellos sienten esa vulnerabilidad de que para llegar a Moscú, un ejército de Europa... Pero esas ideas son decimonónicas. Llegas a Moscú con un... Pero claro, a lo que tú planteaste una idea histórica de por qué es una potencia agresiva, y lo hiciste en un plano histórico. En ese mismo plano histórico hay argumentos que te darían los rusos para decir somos una potencia agredida. Y en ese sentido, aunque sea decimonónico pensar en la gran planicie europea, porque hoy un misil te puede llegar, que no es lo mismo que te llegue un ejército, si hay una diferencia. Por supuesto. Ellos lo entienden históricamente también, y la planicie tiene esa historia, ¿no? Por eso, entonces hay que comprender todos esos antecedentes de las dos partes, ¿no? Exactamente. Es culpa de la OTAN porque se amplió. No. Se amplió. Pero, y en China es lo mismo. En China sucede que tienen a un señor Xi Jinping que desde que llegó al poder
en 2013 asumió una política exterior mucho más asertiva, mucho más agresiva. Una serie de razones que no viene al caso ahorita a decir. Y es por eso que los países vecinos se han puesto más a la defensiva. La India no está a la defensiva por nada. Pero a ver, Víctor, ¿estás viendo tú un G7 como una coalición anti-China? No necesariamente una coalición anti-China. Yo creo que el G7 lo que está planteando es cuidado con China y nada más, que es otra cosa. No están tomando decisiones que abiertamente vayan a agredir a China. Hay una cuestión que yo quisiera tocar con respecto a los antecedentes de lo que es Rusia, si me permiten volver a eso. En 1980, si no me equivoco, 88, se reunieron Mikhail Gorbachev y Ronald Reagan en Reykjavik para concertar no solamente la desnuclearización, o sea, la reducción de armas nucleares de una y otra parte, sino, que es lo más importante, el desmantelamiento de los dos bloques que cada uno comandaba. El bloque del Pacto de Varsovia y el bloque de la OTAN. Si atendemos a las consecuencias de esto, Gorbachev cumplió. Se desmanteló el bloque de Varsovia, el Pacto de Varsovia, y se desmanteló la Unión Soviética, tal como se había acordado ahí, pero la OTAN no. Y este es un antecedente muy importante para entender qué es lo que vino después. Lo que vino después fue que Rusia se siente agredida por el hecho de que no se cumplió, no se cumplió con ese precepto. Entonces, no solamente es, como tú dices, no solamente es agresora y no se puede ver nada más así, sino como una potencia que está siendo también asediada por la OTAN. Sí, bueno, pero más bien lo obligaron a Gorbachev, porque ese desmantelamiento vino porque vino una rebelión generalizada en toda Europa Oriental, y ese es un factor. Bueno, permítanme hacer un corte. Efectivamente, el mundo está en el rojo vivo, prácticamente enfrentando una serie de crisis instantáneas, empalmadas, de las que el G7 tiene que tomar una cierta posición. Volvemos. La presidencia japonesa del G7 ha priorizado distintos objetivos: unificar la respuesta del grupo frente a la agresión rusa contra Ucrania y fortalecer el compromiso de promover sanciones. Al mismo tiempo se abordó el tema del desarme nuclear, la resiliencia económica, la seguridad, el clima, la salud, así como el desarrollo. Se tuvo como objetivo principal garantizar el compromiso unificado para desarrollar cadenas de suministros resilientes, priorizando los problemas de seguridad alimentaria mundial y fortaleciendo la arquitectura global de salud. Otros temas que tuvieron lugar fueron la igualdad de género, los derechos humanos y la inteligencia artificial. El G7 se reúne de manera anual para discutir asuntos políticos y económicos de interés común a propósito de influir en la agenda internacional, coordinar políticas y afianzar el compromiso entre los líderes mundiales sobre los grandes desafíos globales. En esta ocasión, en Hiroshima, hubo un intento de apuntalar la narrativa anti-China, considerando la rivalidad geopolítica entre Washington y Beijing y las relaciones históricamente tensas entre China y Japón. En ese sentido, uno de los impulsos más importantes ha sido promover alternativas a la iniciativa de la Franja y la Ruta, el proyecto estratégico de infraestructura y comercio masivo de China, que está desafiando la hegemonía de Occidente y potencializando el posicionamiento de los países del sur global, que también están cuestionando el dominio político y económico de los países más ricos del norte. Estamos de regreso analizando los resultados de la cumbre del G7 en Japón. Pedro, miras que hay una otra contracumbre, es decir, frente al G7 en Japón se desarrolla una reunión
entre China y otros países de Asia Central en el mismo China. ¿Esto puede ser una cumbre espejo simplemente para quitarle relevancia a la cumbre del G7? Yo creo que el G7 debe preocuparse un tanto, desde luego, de la cumbre que se está llevando en la ciudad de Xi'an en China, porque se realizó, se terminó, entre China y los países del Asia Central, los famosos estanes, Kazajstán, Kirguistán, etc. Pero se tiene que preocupar muchísimo más su presunto aliado, Rusia, porque esa es su zona tradicional de influencia. Está cuidando Ucrania con una guerra que está costándole miles de muertos porque se están metiendo en su zona de influencia tradicional, y por la puerta de atrás se le está colando su aliado China. Y esto ya es una cuestión que tiene bastante tiempo. Es por eso que digo que la ventaja que tendría, es muy relativo, el G7 frente a los BRICS es que por lo menos en el G7 a nivel teórico discursivo tienen objetivos comunes. En el BRIC no los tienen. En el BRIC son países rurales. Y Rusia y China aparentemente se han jurado una amistad eterna y un día va Putin a China y otro va a China con su señor amigo, pero la realidad es que le están comiendo el mandado en el centro de Asia, entre otros lugares, y de que Rusia pues, va a acabar siendo un apéndice de China si siguen así las tendencias. Y además Rusia Eso no es lo estuvo interesante. invitada a esa cumbre. Y además de que ya no es una cumbre en la que incluyan a Rusia, sino que es todos los estanes, todos esos países que fueron parte de la URSS y que ahora tienen una presencia económica monstruosa y cada vez más grande por medio de la ruta de la seda, entre otras cosas, de China. Y quien va a perder sobre todo es Rusia. Víctor, Pedro tocó el tema de la nueva ruta de la seda. ¿Cuál es la política del G7 para contrarrestar esta ofensiva de China? Bien, creo que primero que nada hay que saber qué es la ruta de la seda, que es un proyecto planteado por el presidente de China, Xi Jinping, para tener una incursión de China en todo lo que es el corredor que va en el centro de Asia y que puede llegar a los límites con Europa. El proyecto de Xi Jinping tiene esta vertiente, pero tiene otra vertiente que se relaciona más con el sudeste de Asia y otra más en sus estrategias de entrar también con proyectos de desarrollo, sobre todo desarrollo económico, en América Latina. Está quedado un poco atrás. Pero lo que argumentan los chinos es que su proyecto es eminentemente de cooperación y desarrollo económico para naciones que no han estado en la mira de las potencias occidentales en el pasado y que China está en la mejor disposición de invertir, de incursionar y de apoyar en el desarrollo de estos países. En África tienen otra vertiente, entonces su visión es global. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que esta expansión de China a través de este proyecto de la ruta de la seda obviamente es vista como una amenaza para los intereses de Europa, de Occidente, de Estados Unidos, porque parten de la base de que es un incremento en el poder real, duro y maduro de China, y que eso les resta a ellos presencia en todas estas regiones, que es una presencia relativa porque no la habían tenido, ¿no? De pronto descubren que China sí está ahí y quieren volver a estar. Víctor, además, Italia es el único país dentro del G7 que suscribe la nueva ruta de la seda y el próximo año el G7 lo va a comandar Italia. ¿Qué va a hacer Giorgia Meloni? ¿Qué país o qué gobierno no se siente atraído ante la idea que plantean de, a cambio de inversiones, de apoyos, de desarrollo económico, pues únete al grupo, ¿no? Yo creo que Italia se dejó seducir por esta visión. No quiero calificarla de mala o buena, simplemente es una propuesta china que sedujo a Italia y que en otras naciones entre Italia y Pekín pues ha sido bien recibido. Bueno, se nos está acabando el tiempo en este último bloque. Emilio, tus anotaciones, ¿qué lectura tienes de por qué México tiene que estar pendiente de lo que pasa en el G7? ¿Qué impactos para los mexicanos tenemos de las decisiones que se tomen allá en Japón? Bueno, más allá de la retórica, hay que enterarse del mundo y demás, yo creo que México tiene una oportunidad histórica única. Justamente China es un país serio y maduro
una amenaza mucho más grande que Rusia para la hegemonía estadounidense, porque es un país que no solamente tiene un ejército poderoso, sino que tiene una economía robusta y que te puede competir en narrativa, en comunicación, en recursos. Ante la amenaza de China para la hegemonía norteamericana, pues México tiene la oportunidad de volverse ese aliado económico, político y social de Estados Unidos y de Occidente en general. Yo creo que México está desaprovechando una oportunidad de no solamente dejarse llevar por una inercia natural, sino aprovechar esa inercia y volverse un actor en el mundo. México ha dejado ya durante mucho tiempo de jugar un rol importante en el mundo y creo que es hora de que México entienda que si quiere ganar, tiene que jugar. Y ahora tenemos mucho que ganar, porque económicamente lo que significaría que México se volviera el aliado económico para Occidente que China era, sería un boost económico fuertísimo. Pero para eso tienes que estar ahí y tienes que estar presente y no puedes no salir de Palacio Nacional, no puedes no salir de tu país. México tiene una competencia histórica que nunca hemos asumido y aceptado con Brasil por el liderazgo de América Latina. En Brasil lo tienen muy claro, el Itamaraty lo tiene muy claro, es o México o Brasil. Y aquí queremos celebrar a Lula, invitarlo, ser parte de... México tiene que empezar a tener su agenda global, estar presente en las reuniones del G7, participar en el G20 e incluso plantear una nueva construcción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Porque México, si no empieza a tomar el liderazgo de América Latina, va a perder oportunidades reales como esta oportunidad del nearshoring que existe hoy en día y que ¿cómo beneficia eso a México? Bueno, estamos hablando de un incremento de la inversión extranjera en este país enorme. Y si celebramos que hay una planta de Tesla nueva, por favor, como si fuéramos un país mediano o chico, por una planta nueva, tendríamos que estar preocupadísimos porque hubieran 30 o 40 nuevas plantas y para eso tenemos que estar presente en todo esto y construyendo una dinámica de liderazgo regional presente en todos estos foros y grupos internacionales, creo. Nos está fallando la talla geopolítica en México, Pedro. Coincido plenamente con el profesor Lezama. Desde luego que estamos perdiendo lugar en el mundo y que hay demasiada desidia en este terreno. En el caso concreto del G7, repito, no es nada más el G7, son los 7 países democráticos, industrializados, etcétera, pero siempre hay invitados. En esta ocasión va el presidente de Indonesia, va el presidente de Brasil, va el presidente de la India, y el de Corea del Sur, el de Australia. Estuvo el de Vietnam. La Unión Europea es parte de, entonces, todas las 15 economías menos México. Ahora bien, a México lo invitaban. Presidentes mexicanos fueron al G7, fue Calderón. No recuerdo bien si Peña, pero me parece que también Peña y Vicente Fox en su momento también fue a reuniones del G7, invitados a estas discusiones ampliadas, digamos, estas pláticas ampliadas, y a México ya tiene un buen rato que no lo invitan. Desde luego se puede hacer lobbying para que te inviten, estar ahí presentes, escuchar hablar. En el actual gobierno, pues eso es absolutamente inconcebible y está cometiéndose un enorme error en este foro y en todos los demás. Estoy totalmente de acuerdo. Complemento algo que dice Emilio. Si México quiere ganar, tiene que jugar, pero tiene que entender lo que está en juego. Y aquí está en juego mucho. O sea, todo el tema del inshoring, creo que no se ha entendido de manera correcta. Esta es una gran oportunidad para México de atraer inversionistas que se están saliendo de China, pueden llegar a México. Y lo más increíble es que los primeros inversionistas que están llegando a México son chinos. O sea, grandes inversiones chinas están llegando a México. El mercado está ahí arriba. Porque ellos sí tienen claro hacia dónde tienen que dirigir sus direcciones, ¿no? Entonces, mientras mantengamos esta idea de que no queremos nada con el exterior porque es incursionar o invadir otros terrenos, creo que es una visión muy miope, cortoplacista, que no nos va a llevar muy lejos. Bueno, pues muchísimas gracias a Víctor Kerber, a Pedro Arturo Aguirre y Emilio Lezama. Así es, ahí tienen ustedes los grandes dilemas y nudos del G7 y de la necesaria incursión de los países de América Latina y del Sur global en la toma de decisiones globales. No se vayan, seguimos adelante con el programa.
Estados Unidos, Francia y Reino Unido son los únicos países del G7 que cuentan con armamento nuclear. Según un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos, el país tiene 3.750 ojivas nucleares en su arsenal, mientras que 2.000 están en la espera de ser desmanteladas. Por su parte, Reino Unido tiene aproximadamente 225 ojivas y Francia 290. La cumbre del G7 en Japón trató la reducción del papel de las armas nucleares en las políticas de seguridad y estableció condiciones para alcanzar un compromiso de cooperación en aras de promover un mundo sin armas nucleares. Se acabó el tiempo en Vértice Internacional. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerle al Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público todas las facilidades brindadas para la grabación de Vértice Internacional. Nos vemos el siguiente martes. El canal del Congreso presentó